Buenos días todo el mundo, gracias doctor Carsten. Es para mí un placer estar aquí con ustedes, con mis colegas latinoamericanos, y voy a dar la primera charla de hoy de los estadios de cirrosis, pero no sé cómo se llama. A ver, si me carga la charla, por favor, aquí está. Entonces voy a hablar de la historia natural y estadios evolutivos. En el programa yo estoy en Estados Unidos. ¿Pero por qué no sale? ¿Y yo dónde señalo? Acá, pero no sale. No, tiene que estar acostado, entonces no se puede puntear el... Sí. Ay, perdón, ¿eh? En el programa estoy como mexicana y esto es lo que soy finalmente, ¿no? Corrían rumores de que me había corrido Trump y que por eso en el programa salgo como mexicana, ¿no? Pero bueno, todavía estoy allá hasta donde yo sé. Entonces, la cirrosis, como la conocíamos anteriormente, que una cosa, o uno tiene cirrosis o no tiene cirrosis, ha cambiado a través de los años, y ahora el principal determinante de quién va a morir con cirrosis es el paciente que desarrolla descompensación. Es un estudio de doctor Gennaro D'Amico. Vean ustedes, esta es la sobrevida de la cirrosis en general. Pero vean qué diferente es la sobrevida del paciente compensado versus el paciente descompensado. Son dos enfermedades totalmente distintas, de manera que uno no las puede juntar. Cuando uno piensa en el paciente cirrótico, tiene que siempre pensar, ¿es un paciente compensado o es un paciente descompensado? Y entonces, cuando menos, hay que reconocer dos estadios principales, estadios pronósticos principales, compensado y descompensado. El paciente descompensado se define por la presencia de complicaciones clínicamente obvias. Es decir, el paciente tiene ascitis que uno diagnostica con las manos y los ojos, hemorragia por varices, no varices, pero hemorragia por varices, encefalopatía e ictericia. Esto es lo que define descompensación. Y una vez que el paciente ha desarrollado una de esas complicaciones, la sobrevida baja significativamente. En el paciente compensado, la sobrevida mediana es de 12 años, más o menos, o de más de 12 años, mientras el paciente se mantenga compensado, mientras que el paciente descompensado tiene una sobrevida mediana que ya baja a 2 años, es decir, la mitad de los pacientes estarán muertos en los próximos 2 años. ¿Qué es lo que lleva a esta descompensación? El principal driver, el principal mecanismo por el que el paciente se descompensa es la hipertensión portal. Y vean ustedes, está basado en un estudio del timolol, donde incluimos pacientes que eran compensados, pero eran supercompensados porque no tenían ni varices. Y vean ustedes que de varios factores que medimos al inicio del estudio, etcétera, el factor principal que definía, que predecía la probabilidad de descompensación era el gradiente de presión de la vena suprahepática, que va a ser mi próxima charla, pero lo normal es de 3 a 5. Y vean ustedes que aquellos que tenían más o igual a 10 milímetros de mercurio tenían casi 4 veces más posibilidades de descompensarse. Pero no solo descompensación definida como ascitis, hemorragia por varices e encefalopatía, sino que también predecía el desarrollo de varices e incluso de carcinoma hepatocelular. De manera que esta presión ahora se define lo que llamamos hipertensión portal clínicamente significativa, porque es el umbral de presión que predice quién va a descompensarse. Por supuesto que tenemos otros pacientes que tienen hipertensión portal, porque son más de 5, pero esta hipertensión portal es leve y estos pacientes tienen menores posibilidades de descompensarse. Eso les llamamos que tienen hipertensión portal leve. De manera que
Pero la diferencia entre la hipertensión portal leve y la hipertensión portal clínicamente significativa no solo es pronóstica. Si ustedes miran la biopsia de estos pacientes, el paciente con hipertensión portal leve, las 2/3 partes tienen este tipo de morfología en el que los septos son muy delgados. Tiene cirrosis, hay septos que están rodeados por tejido fibroso, pero los septos tienden a ser menos gruesos. En cambio, el paciente con hipertensión portal clínicamente significativa, 2/3 partes tienen estos septos gruesos, es decir, morfológicamente incluso estos pacientes son diferentes. No solo esto, sino hemodinámicamente también son diferentes. El paciente con hipertensión portal leve es normodinámico, tiene una presión arterial media normal, tiene un índice cardíaco normal y como ustedes saben en la cirrosis se ve uno más hiperdinamico. Ya incluso en el paciente con hipertensión portal clínicamente significativa ya hay un aumento significativo en el índice cardíaco y una reducción en la presión arterial media, es decir, ya el paciente está más vasodilatado y aún más en el paciente que tiene varices, que es un grado más en la hipertensión portal clínicamente significativa. Es decir, no solo son diferentes pronósticamente, sino hay menos fibrosis y hay una circulación más hiperdinámica en el paciente. De manera que para reconstruir esto, tenemos al paciente con cirrosis, el estímulo inicial es un aumento en la resistencia. ¿Por qué? Porque hay nódulos de regeneración, hay fibrosis, hay disfunción endotelial que hace que aumente la resistencia a nivel del hígado. Esto inicialmente lleva a una hipertensión portal leve, es decir, el gradiente es de entre 6 y 10, pero esto lleva estímulos en la vasculatura esplácnica que aumenta el óxido nítrico y hace que haya vasodilatación esplácnica, o sea, los vasos que alimentan el intestino están vasodilatados, hay más flujo de sangre hacia el intestino, más flujo afuera del intestino y esto lleva a una hipertensión portal clínicamente significativa, que es de lo que estábamos hablando. Pero al mismo tiempo, y esto lleva obviamente a la dilatación, a la formación de varices y de otras colaterales portosistémicas. Al mismo tiempo, esta vasodilatación es sistémica y lleva a una hipovolemia efectiva que activa sistemas neuromorales, renina, angiotensina, aldosterona, el sistema nervioso simpático, etcétera, y esto a su vez lleva a retención de sodio y agua, a una hipervolemia, un aumento del gasto cardíaco, como ya les había mostrado, aumenta el flujo más. Esta activación de sistemas neuromorales lleva a una vasoconstricción todavía mayor adentro del hígado, lo cual hace que todo sea peor. De manera que entonces el paciente que está reteniendo sodio y agua va a hacer ascitis en presencia de hipertensión sinusoidal. El que tiene varices, al aumentar el flujo por estas varices, crecen, las varices se rompen, hay hemorragia por varices, y en la presencia de un shunting de amonio del intestino hay encefalopatía. De manera que esto les muestro cómo la hipertensión portal clínicamente significativa lleva a las complicaciones que definen la descompensación. Ahora, en cuanto a las varices per se, la presencia de varices también son de valor pronóstico, y este nuevamente es el mismo estudio del doctor D'Amico. El paciente que tiene varices tiene una mayor incidencia de descompensación. Por definición, el paciente que tiene varices tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Sin embargo, vean ustedes que ahora en esta clasificación, el paciente con hipertensión portal clínicamente significativa se divide a su vez en aquel que no tiene varices y el paciente que tiene varices. Ahora, este es un estudio que hice cuando estaba fellow hace 1.000.000 de años, pero vean ustedes que estamos dividiendo a los pacientes que tienen varices y que no tienen varices, y todos los pacientes que tenían varices tienen cuando menos 12 milímetros de mercurio. Entonces, de manera que el paciente que tiene varices, por definición, tiene hipertensión portal clínicamente significativa, pero esta presión de 12 también nos hace hablar quizás de un grado mayor de enfermedad. Y de hecho, el elemento que es más favorable para esta definición de este threshold, este umbral de 12, es que si ustedes pueden disminuir la presión portal a menos de 12, el paciente está protegido de resangrado. Estos eran todos pacientes que habían sangrado de varices, de manera que este umbral de 12 nuevamente tiene una definición de una gravedad mayor.
Y estos pacientes no solo resangraban menos, sino que en otros estudios se ha mostrado que si uno baja el gradiente con TIPS, el gradiente de presión portal a menos de 12, también esos pacientes no desarrollan ascitis. Ahora, siempre me critican porque se me olvida la función hepática. No todo es hipertensión portal, la cirrosis es hipertensión portal e insuficiencia hepática, y en nuestro estudio del timolol, la albúmina sérica y el MELD, además del gradiente de presión, fueron predictores importantes de descompensación, y el punto de corte es 4. O sea que cuando yo veo un cirrótico que tiene una albúmina de 4.2, estoy encantada. Menos de 4, aunque sea 3.9, ya me empiezo a preocupar un poco, y el MELD lo mismo. Y estos, como les muestro aquí, todos estos fueron predictores independientes, el gradiente, el MELD y la albúmina, de descompensación. De manera que hace unos años con Scott Freeman y otros hicimos una clasificación que trataba de juntar todos estos conceptos. Y vean ustedes que histológicamente el paciente con enfermedad crónica del hígado tiene que ser F1 a F3 de la escala de Metavir, es no cirrótico, F4 es cirrótico, ¿no? El estadio no cirrótico, el paciente obviamente no tiene ninguno de los síntomas de cirrosis, obviamente no tiene varices, pero en este momento ya empieza a haber fibrogénesis y neovascularización. Cuando llega a más igual a 6, como les voy a mostrar en la plática siguiente, el paciente ya casi por definición tiene cirrosis. En inicio esa es compensada, el paciente no tiene varices, este paciente tiene hipertensión portal leve, pero ya biológicamente hay cicatriz y empieza a haber cross-linking. Cuando llega a más de 10, que recuerde es la presión portal clínicamente significativa, el paciente puede o no haber desarrollado varices. En este momento la cicatriz ya es más acelular, es decir, quizás menos reversible, y hay nódulos, y el paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Y finalmente, el paciente que se descompensa, que ya se presenta con complicaciones clínicas, este paciente ya por definición claramente tiene hipertensión portal clínicamente significativa, y a este nivel ya la cicatriz es insoluble. En Estados Unidos hay un término que se dice que en este momento la vaca se ha salido de la granja, ¿no? O sea, ya pasamos a un estadio en el que ya es difícil claramente revertir al paciente, pero sin embargo se puede hacer. Y estos pacientes en general tienen más de 12, como les mostré. Además de la hipertensión portal y de la insuficiencia, tenemos la circulación hiperdinamica que lleva a descompensación, y recuerden siempre la insuficiencia hepática. Ahora, no se tiene todavía tanta granularidad en cuanto a la cirrosis descompensada. Sin embargo, el doctor D'Amico, nuevamente su estudio en APT, mostró que depende del tipo de descompensación y del número de descompensaciones. Si uno se presenta con hemorragia sola, la mortalidad a 5 años de alrededor del 20%. Si tiene un evento que no es hemorragia por varices, esto sobre todo es ascitis, la mortalidad ya es mucho mayor, del 30%, pero si el paciente se presenta con 2 descompensaciones o desarrolla una segunda descompensación, la mortalidad es del 88%. De manera que es súper importante definir también cuántas descompensaciones y qué tipo de descompensaciones tiene el paciente. Y obviamente la transición de una a otra es importante. El paciente que sangra no se descompensa tanto como el paciente que tiene ascitis, que es la descompensación que tiene el peor pronóstico. Ahora, no solo el tipo y el número de descompensaciones, sino lo que yo llamo descompensación ulterior. Ay, algo pasó. Bueno, descompensación ulterior, que es el paciente que no solo ha sangrado, sino que sangra otra vez, ahora tiene ascitis que no responde a diuréticos, tiene hiponatremia, insuficiencia renal, coagulopatía, ictericia. Estos pacientes, el factor principal no es tanto la hipertensión portal, sino que este paciente está mucho más vasodilatado. Y lo que lleva a esta vasodilatación es translocación bacteriana, que lleva a una inflamación sistémica, de la cual les hablará el doctor Angeli también. Y esto, cuando hay varios órganos que fallan, es una falla multiorgánica que se llama acute on chronic liver failure, y el paciente está más cercano a la muerte. De manera que, si ven ustedes, tenemos circulación hiperdinámica en los estadios más tardíos, insuficiencia hepática e inflamación sistémica. Ahora,
lo que ustedes hagan va a depender de dónde está el paciente. O sea, las terapias van a depender del estadio de la historia natural de la cirrosis a todo lo largo. Aquí ya es por demás, pero uno puede remover o reducir la causa de daño, reducir fibrosis o difusión endotelial en esos estadios, reducir la presión portal, sobre todo cuando se usa uno beta-bloqueador, sobre todo en el estadio de hipertensión portal clínicamente significativa, y ya en estadios más tardíos de métodos terapéuticos que disminuyan translocación bacteriana e inflamación. Ahora, hemos cambiado la historia natural de la cirrosis al remover la causa del daño, y esto es ahora que estamos en las épocas de hepatitis C, quiero decirles que no nos estamos deshaciendo de la cirrosis, pero quizás sea mejor. Vean ustedes qué pasa en el paciente que ya tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Bueno, para empezar, la descompensación claramente es menor en el paciente que elimina el virus. Sin embargo, en los pacientes que ya tienen hipertensión portal clínicamente significativa, ojo, que eso es a 6 meses, ¿no? Pero vean ustedes que el 78% sigue teniendo hipertensión portal clínicamente significativa en 2 estudios. El 73 y el 78% de los pacientes continúan teniendo hipertensión portal a pesar de deshacerse del virus. De manera, y estos pacientes obviamente continúan a estar a riesgo no solo de descompensación, sino también de carcinoma hepatocelular, entonces no hay que abandonar el tratamiento de la hipertensión portal. De hecho, este es un estudio muy chulo que me gusta mucho. El paciente que no tiene varices antes de eliminar el virus, si elimina el virus, 0 de estos pacientes se descompensan. En cambio, el paciente que tiene varices se sigue descompensando. ¿Por qué? Porque esos pacientes tienen, por definición, hipertensión portal clínicamente significativa. De manera que si uno tendría que decir en qué momento vamos a ser capaces de revertir cirrosis o revertir hipertensión portal, sería en el estadio de hipertensión portal clínicamente significativa, cuando el paciente ya tiene cicatriz que es acelular y que tiene nódulos. De manera que, para concluir, la cirrosis es una entidad heterogénea y dinámica. No nos podemos olvidar de esto. ¿Y qué progresa? Bueno, a través de diferentes estadios pronósticos. Ustedes tienen que reconocer en qué estadio de la hipertensión portal de la cirrosis está el paciente para aplicar las mejores terapias, pero no se olvide del paciente que tiene cirrosis, sobre todo el que tiene hipertensión portal clínicamente significativa, porque al eliminar la etiología, la progresión la puede uno retrasar o prevenir, pero la hipertensión portal clínicamente significativa parece ser que tiende a permanecer. Muchas gracias por su atención.